amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Estamos en este domingo 13 de septiembre del 2020, en medio de pandemias, en medio de fuegos, quemazones, ¿verdad? Fuegos forestales. Y es una tristeza, verdaderamente tengo tristeza en mi corazón, tanto por la pandemia COVID-19 como también los incendios forestales que nos están sucediendo aquí en nuestro estado, aquí en California. Pero Dios aún sigue sentado en su trono. Amén. Dios todavía sigue siendo Dios. Él no ha perdido el control. Más bien nuestros corazones somos los que nos hemos desviado, nos hemos alejado de Él y por ende hay veces que sufrimos las consecuencias. Vamos a ir a Dios en una palabra de oración. Estamos a punto de iniciar así una sesión, no digo servicio, sino una sesión más de adoración, en culto reverente a nuestro Dios y Señor. Vamos a adorar a Dios Todopoderoso en esta mañana. Suceda lo que suceda, Él es nuestro Dios y vamos a adorar y a darle a Él la honra y la gloria. Oremos. Bendito Padre Celestial, le alabamos y le damos gracias por esta hermosa mañana. Señor, en el nombre de Jesucristo, pedimos, Señor, que nos perdone de todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, pues de alguna manera, Señor, yo sé que le hemos faltado. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, limpia nuestros corazones, santifíquenos, Señor, para entregarle, Señor, la alabanza y la adoración, las acciones de gracias, palabras de gratitud. No tenemos nada, Señor, con qué pagarle, pues usted ha sido bueno, clemente, Señor, y misericordioso para con su iglesia. Oramos por todos los hermanos, Señor, donde quiera que ellos estén, tal vez en casa. Hay veces que a algunos les toca trabajar en domingo, Señor, es triste, pero así es. Señor, a veces dependen de un empleador, de un patrón. Yo le ruego, Señor, por todos ellos donde quiera que se encuentren. Bendiga a los hermanos, bendiga a los que salieron de la ciudad, bendiga, Señor, a los que estamos presentes. Reciba, Señor, nuestras palabras de gratitud, nuestras palabras de alabanza, cantos de alabanza, Señor. No somos profesionales, Padre. Reconozco que somos ignorantes a veces en la música y en muchas cosas, pero Señor, usted quiere un corazón sincero. Usted quiere que le alabemos con todo nuestro corazón y que meditemos en las palabras de los himnos que cantamos, que entonamos, porque cada himno también trae un mensaje, pero más el mensaje de su palabra santísima. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Señor, le damos las gracias también porque sacó con bien de la cirugía, Señor, a nuestra hermana Socorro. Bendígala, Señor. Cuídela y protéjala, restáurala, Señor, de manera total y completa al estar descansando en su casa. Gracias, Señor, por ella. Oramos también, Padre Santísimo, por la familia Rivero, que también nos pidieron oración por ellos. Conforte sus corazones. Oramos, Padre, también por los hermanos, aquellos que estén desalentados. Anímelos, Señor. Despierte sus espíritus con su Espíritu Santo. Oramos, Padre, también por aquel hermano que está comprando casa, Señor. Yo le ruego que, Señor, pueda él, Señor, cerrar ese escrow, cerrar, Señor, el deal de su casa y que la use para honra y gloria de su nombre. Oramos también por mi hermano jardineros, que también usted les dé, Señor, la capacidad de salir adelante en sus trabajos. Oramos también, Padre, le ruego en el nombre de Jesucristo, por aquellas personas que han perdido a sus seres queridos en el COVID-19, por la pandemia. Señor, conforte sus corazones, déles consuelo y fortaleza. Oramos también, Señor, por aquellos que perdieron sus familiares y hogares por medio de los incendios. Señor, yo le ruego que los fortalezca, que tenga misericordia de ellos, Señor, y los levante, y que muy pronto, Señor, aquellos que perdieron sus hogares, pronto, Señor, usted les dé restauración y les vuelva, Señor, a dar otro hogar. Gracias, Señor, oramos por todos ellos y oramos por la gracia infinita suya. Bendiga a la iglesia y bendíganos a nosotros al llevar adelante este servicio para honra y gloria suya.
En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos, pidiéndole que usted edifique a su iglesia, la unifique y nos lleve siempre hacia adelante. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Amén. Vamos a alabar al Señor con el primero de nuestros himnos. El himno número, busque por favor el himno número 104 allí en el himnario bautista. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Himno 104. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción. De tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Amén. Vamos a continuar en la alabanza. El próximo himno es Maravilloso es. Himno número 222. Maravilloso es. Qué maravilloso es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 222. Qué grandioso es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla y aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios
Cuando pienso que Dios me ama a mí, grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar adelante, hermanos. Vamos a pasar a la escritura bíblica. La lectura bíblica de esta mañana está en el Salmo 91, del 1 al 16, y el hermano Hugo García nos dirigirá en la lectura bíblica de esta mañana, y luego la vamos a leer alternadamente, y luego posteriormente él nos dirigirá en una palabra de oración. Pase, hermano. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a leer Salmo 91 del 1 al 16 alternadamente, y en el último versículo nos unimos todos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, tus alas estarás seguro. Escudo y alarga en su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga caerá en tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí he puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo sacaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, Señor, eres bueno para con tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Tu palabra está diciendo que tú, Señor, nos cuidas, Padre, y que habremos de hacer muchas cosas, bendito Dios, que en la actualidad no se hacen, Señor, que el mundo no las hace, Padre. Pero por tu gracia, Padre, nosotros podemos hacerlas, Señor, Amén. porque tú nos das esa fuerza, Señor. Tú estás con nosotros, Padre, para hacer lo imposible, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, bendito Dios. Y cuando no hay nada imposible para ti, Padre, nosotros, Señor, podemos hacerlo, Señor. Te pedimos, bendito Dios, te pido, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que todavía no han puesto y depositado su confianza en ti, Padre, que se animen, Padre. Toca su corazón, bendito Dios, para que puedan, Señor, ellas alcanzar, Señor, esta gran verdad, Señor, que dice tu palabra, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Te pido por tu pueblo, Padre, que siga, Señor, buscándote grandemente, Señor. Te pido por aquellos hermanos, Señor, que están conectados, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Bendícelos, Señor, y llévales bendición grandemente, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Amén.
Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Se dice amén. Amén. Dios los bendiga siempre. Amén. Y vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con otro himno. Antes quiero decir, ¿verdad? Pidámosle al Señor que Él confirme la obra de sus manos. El salmista le dijo a Jehová: la obra de tus manos confirma. Señor, esta es tu iglesia, la iglesia que usted ha comprado con su propia sangre. Amén, así es. Señor, somos, como el salmista lo dijo también, ovejas de su prado, somos pueblo suyo, somos y ovejas de su prado. Por eso le pedimos, Padre Santísimo, que usted edifique su iglesia. Nosotros no podemos edificarla, Señor, tratamos de ello, de hacerlo, porque siempre queremos ser instrumentos usados en sus manos. Y si podemos ser de aliento para algún hermano, para alguna persona que no le ha conocido, rogamos, Padre, que así sea. Que nosotros podamos alentar, Señor, a aquellos que están, Señor, desorientados, aquellos que están cansados, aquellos que se encuentran débiles en la fe, aquellos que están, Señor, frustrados, que ya no tengan más esa frustración, sino que en sus manos, Señor, hay fortaleza, en su presencia hay regocijo, hay gozo. Señor, en su presencia podemos, Señor, continuar adelante. Vamos a entonar el próximo himno, rogándole, Señor, que seamos todos edificados y seamos todos fortalecidos en el Espíritu. El himno próximo es el 282, ama a tus prójimos. Y porque amamos a nuestros prójimos, vamos a, hermanos, a llevarles este mensaje y vamos a tratar de alentarlos y animarlos a continuar adorando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia del buen Salvador. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Habla al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechácenle, tiene paciencia, hasta que pueda él dar la salud. Venle los ángeles cerca del trono, vigilaránles con solicitud. Habla al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Habla a tus prójimos, Cristo te ayuda, Dios fortaleza gustoso dará. Él te bendecirá en tus esfuerzos, a gloria eterna Él te llevará. Habla al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Queridos hermanos, amigos que nos siguen en las redes sociales, le pedimos disculpas por después de una breve interrupción, hicimos una pausa y ahora volvemos a intentar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo continuar con esta transmisión de la palabra del Señor. Estábamos a punto de iniciar a buscar la lectura bíblica. Por favor, les dije, vamos a buscar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, y vamos a leer del 36 al 42. De los versículos 36 al 42, Hechos capítulo 2. Cuando ya estén listos, me indican con un amén, pónganse de pies y vamos a continuar así la lectura de la palabra de Dios, a iniciarla, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ya hemos orado, vamos a continuar entonces. La palabra del Señor se lee así. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, este es el verso clave, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan, y en las oraciones. Otra vez leemos el verso 42, todos juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien. Podemos mirar nosotros a leer las Escrituras, a leer la palabra de Dios, que el Espíritu Santo cayó sobre la predicación del Evangelio y cayó dándole el poder para la salvación para todo aquel que cree, y eso es lo que el apóstol Pablo lo dijo allá en Romanos 1:16. Él dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, tanto judíos como gentiles. Cuando usted cree en el nombre del Señor Jesucristo y confía escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae poder para salvación. Por eso es que podemos mirar aquí el cumplimiento de las palabras de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Recordemos que Él dijo que cuando viniera el Consolador, el Espíritu Santo, dijo que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y verdaderamente que, aunque no todo el mundo responde al Evangelio, pero sí Él convencería al mundo. ¿Sabe por qué estoy convencido de ello? Porque yo era parte del mundo. Y usted, que ya es cristiano, era parte del mundo. Y aún hay muchos en el mundo que aún van a ser salvos por escuchar el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, todos nosotros hemos sido salvos, hemos sido introducidos en el cuerpo de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Así que este es el método, esta es la manera como Dios ha escogido salvar a los suyos. Por eso dice la palabra del Señor que Él añade a todos aquellos que habrán de ser salvos. Él añade a la iglesia. No somos nosotros. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Amén. De manera que vamos nosotros a proclamar este mensaje, a enviar este mensaje, a ver qué el Señor hace con este mensaje. Quizás yo le ruego a Dios que este mensaje sirva para edificar a la iglesia, para unirnos, para que crezcamos en el Señor y para que podamos nosotros también, como iglesia, como testigos de Cristo, llevar el mensaje a otras personas que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ahora tengo mucho pendiente, me da mucha tristeza saber que por el COVID-19 muchas personas
han muerto y se han ido sin Jesucristo en su corazón. Algunos quizás sean cristianos, pero muchos han muerto sin el Señor Jesucristo. Tal vez han muerto con tradición, con religiones solamente, pero no con Jesucristo en su corazón. Es muy diferente que usted viva toda su vida en la iglesia, pero si nunca ha invitado a Jesucristo, el Hijo de Dios, a su corazón y a su vida para que le salve. Usted podrá confiar en religiones, en iglesias, en ídolos, en imágenes, en santos, en esto y en aquello. Pero si usted nunca ha invitado a Jesucristo a que le perdone sus pecados y sea Él su Salvador personal, entonces todo habrá sido en vano. Pura religión, pero nada de cristiano, nada de hijo de Dios. Vamos a ver aquí por qué es importante que se predique y que se haga caso de la palabra de Dios. Vamos a tener a la iglesia primitiva como nuestro modelo de aquellos años. Vamos a examinar cómo la iglesia del Señor, la iglesia nuevo testamentaria, hacía en aquellos años, y nosotros queremos continuar haciendo lo mismo. Aquella era una iglesia que preservaba, o sea, prevalecía, que perseveraba. Era una iglesia perseverante, y a eso se basa el tema de hoy. Es importante la perseverancia, es importante el perseverar. Sí, pero ¿perseverar en qué? Hay un pasaje que dijo el Señor: y todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero déjeme decirle una cosa, no podemos basar una doctrina en solo un versículo. El Señor mismo es el que nos hace perseverar. Usted no persevera por sus propias fuerzas. La iglesia no persevera por sus propias fuerzas. La iglesia persevera porque la gracia de Dios es la que nos ayuda a perseverar. ¿Sabe una cosa? Si no fuera por la gracia de Dios, después de que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador personal, en todas aquellas pruebas, en todas aquellas tentaciones, en todas aquellas cosas que yo fracasé, ya me hubiera quedado en el mundo, y tal vez usted también ya estuviera de la misma forma. Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, pareciera que Satanás se enoja, y más fuertes son las pruebas, más fuertes son las tentaciones, más fuertes son las tribulaciones, y el cristiano que quiere vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, cuando usted menos se acuerda, ya anda en el mundo. ¿Sabe por qué? No perseveró porque no buscó la gracia y la perseverancia de Dios. Dios es el que nos ayuda a vivir la vida cristiana, no somos nosotros. Dios es el que nos da de su gracia. Dios es el que nos sostiene, y Él es el que persevera a sus santos en el camino que debemos andar. Es por fuerza del Espíritu Santo, no por nosotros. Si por nosotros fuera, ya desde cuándo nos hubiéramos alejado del Señor. De manera que podemos mirar que esta iglesia, vamos a usar como base el versículo 42, que podemos nosotros aquí observar que la iglesia, aquellos que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A veces cuando me pongo a pensar en esto, digo, en aquel tiempo, un solo sermón se convirtieron 3,000 personas, y ahora se necesitan 3,000 mensajes, 3,000 sermones para que se convierta una persona. Mire qué controversia. Mire, déjeme decirle, en el versículo 42 dice la palabra de Dios que perseveraban, que la iglesia era una iglesia que sabía perseverar. La perseverancia es súper importante, es necesaria en la vida del cristiano, y es necesaria también como iglesia. La perseverancia es algo que tampoco no viene automáticamente. Es cierto que el Señor da la perseverancia, Dios nos da la perseverancia por medio del Espíritu Santo, pero es necesario que su voluntad la desee. El salmista dijo en el Salmo 42:1, dice, así como el siervo brama
por las corrientes de las aguas, así gime por ti, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Sabe? Usted como creyente, yo como creyente, como hijos de Dios, necesitamos desear y anhelar ser perseverantes. Y luego Dios nos pondrá las fuerzas en nosotros y la voluntad para que continuemos hacia adelante. Segunda de Timoteo 1:7, dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cómo viene el dominio propio? El dominio propio ayuda a la perseverancia. Perseverar significa persistir, significa seguir, continuar. Dicho de otra forma, necesitamos estar firmes en el Señor. De manera que imitemos a aquella iglesia primitiva que era perseverante en todo. ¿En qué es necesario perseverar? Bueno, ellos perseveraban. Déjeme decirle algo antes de continuar adelante. En Hechos capítulo 3, verso 43. Hechos 43. Vamos a mirar, es bien importante lo que Pablo y Bernabé les dijeron a los cristianos de allá de Antioquía de Pisidia. Ellos habían salido en su primer viaje misionero, y en Hechos capítulo 13 y el versículo 43 dice aquí que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y vea que dice quienes hablándoles les persuadían, es decir, les animaban a que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos 13:43. De manera que si la perseverancia no fuera, ellos hubieran dicho, bueno, Señor, persevera a estos hombres solamente y ya. Pero no, ellos le animaron a los nuevos creyentes a que perseverasen en la gracia de Dios. Mire, la gracia de Dios se une en perseverancia con la voluntad del creyente. Si usted dice, no, yo no tengo ganas de ir hoy a la iglesia, mejor me quedo a hacerme una carnita asada, a celebrarle el cumpleaños a mi sobrino, a mi nieto, a mi qué sé yo. Si dice, no, yo no voy ahora a la iglesia porque tengo visitantes, me están visitando de tal o cual lugar, y debo atenderlos aquí a ellos, y no va a la iglesia. Eso es que usted no hace lo posible por ser perseverante. Usted dice, pero es que voy a quedar mal con mis invitados. Se les invita a saber que yo tengo una cita con el Señor, yo me congrego en la iglesia. Si ustedes gustan acompañarme, serán bienvenidos. Vengan, vamos a la iglesia. Que escuchen la palabra de Dios, que oigan el Evangelio. Y cuanto más cuando ve usted que no son creyentes, que no son salvos aún. Nosotros tenemos mucho de qué disponer en nuestra propia voluntad para ser perseverantes en la palabra del Señor. ¿Sabe qué, mi querido hermano? No nos avergoncemos de la fe. Recordemos que tenemos que hacer uso de la fe. Para ser perseverantes tenemos que utilizar la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ejercitar la fe. Después de todo, recordemos que sin ella, es decir, sin fe, es imposible agradar a Dios. De manera que para ser perseverantes hay dos cosas. Señor, ayúdame a ser perseverante. Señor, ponme en mi corazón las prioridades que debo tener delante de usted para obedecerle a usted antes aún que a mí mismo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero es necesario negarnos a nosotros mismos. Oh, yo tengo ganas de ir al remate. Vámonos, y hay el servicio, hay que se quede, ahí después vamos. No, Señor,
primero está adorar a Dios y alabar a Dios, y si me queda tiempo para ir al remate, iré, y si no, aleluya, gloria a Dios. Amén. Siempre está el Señor primero. Si queremos ser perseverantes, siempre está el Señor primero. Amén. ¿En qué perseveraba la iglesia de aquel tiempo, la iglesia allí en Jerusalén? Déjeme decirle como segundo término, debo decirle que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vea el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué es importante la doctrina de los apóstoles? Primero, porque Dios constituyó a los apóstoles. Segundo, porque Dios les entregó la palabra a los apóstoles. De manera que la doctrina sana, la sana doctrina es aquella que nos comunicaron los apóstoles, la que aún persevera aquí en la palabra de Dios. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos ellos, juntamente con los profetas, dice la palabra del Señor allí en Efesios 4:11. Vaya a Efesios 4:11 y verá que el mismo Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él mismo los constituyó para instruir a los santos. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Verso 12 dice, a fin, o sea, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser edificada la iglesia si ignoramos la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo será edificada y unificada y crecerá y fortalecida la iglesia si no hacemos caso de la sana doctrina? La doctrina es súper importante, así como la perseverancia. Es importante perseverar, pero perseverar en la doctrina correcta. Conozco personas que andan en una iglesia, en otra, y nunca los puede ver que sean cristianos maduros. Porque se sienten bien por 10 días aquí en una iglesia y dicen, oh, aquí ya no me siento bien, me voy a ir a otra iglesia. Se cambian de la iglesia bautista, se van a los mormones, salen de los mormones, se van a los adventistas, luego se van a los testigos de Jehová, y al rato los mira gritando amén en una iglesia, y con un crucifijo grande aquí colgando del cuello, de su cuello, y ya no saben ni qué son. Traen allí un crucifijo como católicos, y gritan y dicen amén, pero luego al rato los mira en otra iglesia y en otra, y cuando menos se acuerdan tienen una ensalada de doctrinas, una ensalada de creencias, que ya no saben ellos ni en qué han creído. No puede uno vivir y siendo un cristiano maduro de esa manera. No puede uno llegar a madurar en la fe. Es necesario perseverar y perseverar en la sana doctrina. El apóstol Pablo le escribió a Tito. Ve a Tito capítulo 2. En Tito capítulo 2, vea lo que le dijo Pablo a Timoteo. A Tito. Tito 2:1. Tito 2, versículo 1. Pablo dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es bien importante guardar la sana doctrina. Quiero que sepa que la doctrina es súper importante. Hay otro consejo que el apóstol Pablo dio allá en Efesios 2:20. Efesios 2:20, Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo, dice, edifíquense o edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Puede mirar aquí? El fundamento de los apóstoles y profetas son las sanas doctrinas que el Señor nos dejó en su palabra.
¿Dónde están fundamentadas las doctrinas de los apóstoles y profetas? En Jesucristo mismo, porque Jesucristo es la piedra principal del ángulo en donde comienza la edificación de la iglesia. Jesucristo es el fundamento para las doctrinas fundamentales también para la iglesia. De manera que recuerde esto es bien importante. No debemos de escuchar doctrinas de hombres. Escuchemos las doctrinas de los apóstoles y los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, y escuchar aquellas doctrinas donde toda la palabra de Dios sea involucrada y sea necesaria allí. Nosotros no debemos escuchar doctrinas que solamente salen de una o de un solo versículo en la Biblia. Por eso existe el contexto de la palabra de Dios, y la Biblia debe de explicarse, interpretarse a sí misma. Todo lo que nosotros podamos mirar, ciertamente en la palabra de Dios hay lugares, escrituras, donde podemos mirar que son simbólicos, simbólicamente hablando, pero es muy claro y específica la palabra de Dios cuando se habla de manera simbólica. Pero en su mayoría debemos de recibir la palabra de una manera literal, y podemos leer, estudiar, meditar en su palabra para que podamos sacar la mejor parte. O sea, la palabra toda es buena, pero quiero decir, para poder asimilar de la mejor manera posible la palabra del Señor, cuando le buscamos en oración, necesitamos orar antes de leer o de estudiar y meditar su palabra, y pedir al Espíritu Santo que Él nos dé dirección, que nos dé la guía para poder comprender y ser edificados y bendecidos con la palabra de Dios. Quiero que vea otro consejo ahora del apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:2. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 2. Usted me dice cuando ya está ahí en Pedro, segunda de Pedro 3, versículo número 2. Vean lo que dice Pedro. Voy a leer desde el verso 1 y 2. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vean lo que dice: para que tengáis memoria, es decir, para que recuerdes, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Se fija usted? La palabra de Dios nos ha sido conferida por medio de el Espíritu Santo, usando como medios de enviar. Estoy diciendo, el mediador, el único mediador es Cristo para salvación. Pero el Espíritu Santo, Dios, inspiró a los profetas y apóstoles para que nos dieran este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento ha sido dado por nuestros apóstoles. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Podemos mirar nosotros. Entonces es importante perseverar, sí, pero perseverar ¿en qué? En la doctrina. La doctrina de los apóstoles, no en cualquier doctrina, sino en la doctrina de los apóstoles. Segunda de Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 10. Pablo dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Se fija usted? Entre todas estas cosas que dice Pablo que Timoteo le ha seguido, entre una de ellas, la principal, es la doctrina. Y también lleva el mismo propósito. Quiero que veamos también la otra cosa en que la iglesia primitiva perseveraba, a más de la doctrina, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Usted no puede decir que usted es miembro de la primera iglesia bautista mexicana de Arvin y nunca vaya a la iglesia. Usted necesita ir a la iglesia.
Usted necesita compañerizar con sus hermanos. Ahora es muy dado que los hermanos solamente se ven el día domingo y se saludan y a la carrera va y cada quien arranca para su casa. No, quiero que sepa que la familia de Dios persevera en la doctrina, pero también en la comunión de unos con otros. Se dan una llamadita, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? No, hermano, ahora las iglesias ya ni siquiera se llaman en meses. Ahora que ocurre la pandemia y el coronavirus y que los templos están cerrados, hay cristianos que en 2 o 3 meses, desde que comenzó la pandemia, nunca se han hecho una llamada telefónica para saber cómo están. Mucho menos comer juntos, mucho menos visitarse. Sabe que como familia de Dios es nuestra responsabilidad delante de Dios cuidar los unos de los otros. Y no, ¿cómo podemos cuidarnos unos a otros si nunca se miran? No, hermano, necesitamos perseverar en la comunión entre creyentes. Quiero que vea un texto, por favor, relacionado con la comunión entre unos y otros. Vaya, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1. Quiero que vea uno o dos versículos aquí, quizás 3. Vea, por favor, el versículo 3. El apóstol Juan escribió así, guiado por el Espíritu Santo. Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con, ¿quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo no creo que una persona que dice tener comunión con Dios el Padre y con Jesucristo, ignore siempre a sus hermanos en la fe. Si nosotros amamos y tenemos comunión con Dios, y amamos a Dios, amamos a nuestro Señor Jesucristo, debo de amar también a mis hermanos en Cristo, a mis hermanos en la fe. Y el amor que tengo por mis hermanos debe de ayudarme a comunicarme con ellos por teléfono, visitándoles, viendo a ver qué necesitan, y llevándoles algo, o por lo menos invitémonos a nuestros hogares, comamos con el hermano y los hermanos que vengan a comer con nosotros. Eso es la comunión unos con otros. El versículo 6 dice algo muy importante. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios o con Jesucristo, y andamos en tinieblas, somos mentirosos, dice, mentimos, y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Digo que conozco al Padre, que amo a Dios, que amo a Jesucristo, tengo comunión con Él, pero nomás no quiero ver a los hermanos. Eso es mentira, hermano. Eso es engañarse a sí mismo. El amar a Dios, también amamos a los hermanos. Al amar a Dios, amamos también a nuestros hermanos. No soy mejor que ninguno de mis hermanos. Todos somos iguales. Somos hermanos en Cristo. Se supone que tenemos el mismo Espíritu de Dios. Tenemos la misma fe, los propósitos mismos de glorificar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, gloria a Dios. ¿No es esto hermoso? Vea qué gran bendición, vea qué gran privilegio cuando tenemos comunión también unos con otros. Aparte de eso, quiero que sepa, yo sé que se nos está haciendo tarde porque tuvimos aquella pausa, ¿verdad? Un contratiempo, pero vamos a continuar adelante. Sea paciente y acompáñenos, por favor. Hablando de la comunión, quiero que vean allí en el mismo Hechos, capítulo 2, vea el versículo 46 y 47. Eso le va a dar un más amplio panorama, un más amplio pensamiento de lo que hacía la iglesia primitiva en aquellos años, iglesia que nosotros debemos de imitar. Dice el 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. ¿Ve? Aquí no hay ninguno que se sentía mejor que otro. Aquí no hay ninguno pensaba que era especial que los demás. Dice, comían con alegría y con sencillez de corazón. Eran personas simples, sencillas. Todo lo que tenían era el amor de Dios.
y la dirección del Espíritu Santo. Y al tener la comunión con el Espíritu Santo, también tenían esa comunión entre ellos mismos y se amaban. Debemos de amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos de la fe también. Vea el verso 47, no solamente iban a comer, dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tal vez por eso el Señor ahora no añade a las iglesias, porque hay tanto egoísmo y hay tanto vanidad entre los creyentes ahora en día, hermano. Créame, me es vergonzoso decirlo y con tristeza lo digo, pero es cierto, es cierto. Dicen que aman a Dios, pero no se aman nada más que a sí mismos. No piensan en el hermano, mucho menos en la edificación espiritual. ¿Sabe que debemos de buscar nosotros el comer juntos? Pero es mejor alimentar lo espiritual en la iglesia que lo material, aunque también viene lo otro, por la gloria de Dios. Pero debemos de procurar primero edificarnos espiritualmente y luego después físicamente lo material. Gloria a Dios. Quiero que vean, también participaban en el partimiento del pan. El partimiento del pan, yo quiero entender aquí en el verso 42, que después de que habla de la comunión unos con otros, dice en el compartimiento del pan, yo quiero entender que ellos celebraban continuamente lo que era la Santa Cena, es decir, las ordenanzas del Señor. Ellos participaban en la Santa Cena. Sí, aquello que mencionamos, no vamos a leerlo ahora, está en 1 Corintios 11 del 23 al 34. Todo cristiano salvo y bautizado tiene este mandamiento del Señor de participar en la Santa Cena, en la Cena del Señor. Es decir, llevar a cabo aquel memorial que el Señor Jesucristo dijo, porque Él dijo que mediante hacer esto estábamos anunciando la venida del Señor. Es una obediencia al Señor, porque Él dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dijo, hacer esto, hagan esto en memoria de mí. Lo mismo lo hizo con la copa también. Dijo diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es decir, a participar de la ordenanza del Señor es un memorial hasta que el Señor venga. Por medio de eso estamos anunciando su venida. Vea lo que dice 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia debe de permanecer, perseverar, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Usted no debe de quedarse en su casa, no debe irse de paseo, no debe de irse al remate, no debe de irse a pasear por allá en el día del Señor, porque cada vez que participamos de la cena, de la mesa del Señor, estamos anunciando su venida hasta que el Señor Jesucristo venga. Gloria a Dios. Otra cosa en que participaban también los hermanos era en las oraciones. Vea la última porción de ese texto 42. Perseveraban en el compartimiento del pan, dije, la mesa del Señor, y en las oraciones. Me da tristeza también decirlo, y es verdad que las reuniones de la iglesia menos atendidas son las reuniones de oración. Quiero que sepa, la actividad menos atendida es la oración y el evangelismo. Y la iglesia debemos de perseverar orando juntos siempre al Señor. ¿Por qué? Porque si Dios no obra por nosotros, nosotros no podemos hacer nada. No importa cuánto nos matemos caminando las calles de Arvin y andemos evangelizando, si Dios no nos produce el fruto, nada va a suceder. Si nosotros no oramos, nada va a suceder. Necesitamos unirnos y perseverar en la oración
para que Dios lleve a cabo su obra y la iglesia sea edificada y fortalecida. Amén. Usted necesita deseo en su corazón de presentarse a Dios. Pídale a Dios: Señor, yo una vez hice profesión de fe, una vez me convertí a ti, no me llama ahora la atención el atender las reuniones de oración. Pone en mi corazón el deseo, Señor, pero usted debe desearlo. Y Dios pondrá en su corazón el deseo de reunirse a la oración, y al rato, mediante la oración, Dios le va a poner en su corazón el salir y ir a tocar puertas llevando el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Pero necesitamos declararle al Señor: Señor, me estoy enfriando, me estoy haciendo indiferente a la oración, me estoy haciendo indiferente a tu palabra. Ayúdame, Señor. Pon en mi corazón el amor para las almas, para ir y llevar el mensaje de salvación. Ayúdame, Señor, a serte más fiel cada día. Amén. ¿Usted cree que Dios no hará eso? Claro que Dios lo hará. Amén. Pero es necesario que usted lo desee, lo anhele y lo pida. Fíjese bien. Quiero que vean Hechos 1:14. Acá estamos en Hechos 2. Vea Hechos 1, verso 14. Hechos 1:14. Dice: todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Y con sus hermanos. Con sus hermanos. Vea, ¿es necesario la perseverancia en la oración? Por supuesto que es necesaria. ¿Cuáles son estos que perseveraban en la oración? Allí arriba está diciendo todos los que estaban reunidos allí en el aposento alto, y dice: y entrados, vea, estoy leyendo el 13 ahora, Hechos 1:13. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos son los que perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora entendemos por qué el Señor volteó el mundo al revés con solamente 12 discípulos. Porque eran hombres de oración, eran hombres de perseverancia, eran hombres que no les asustaba decir: oh, yo no voy a evangelismo porque no me nace, y yo no voy a evangelizar porque a lo mejor no nos reciben, yo no voy a evangelizar porque a lo mejor me cierran la puerta en las narices. Hermano, ¿qué importa? Yo las tengo más largas y no me da temor que me golpeen las narices con la puerta. Vamos a evangelizar, vamos a llevar el evangelio, vamos a llevar la palabra del Señor, y que Dios haga con su palabra lo que Él tenga dispuesto a hacer. Solamente necesitamos obedecer a Dios y llevar el evangelio. Amén. Quiero que vea también otro pasaje, Colosenses 2:4. Colosenses capítulo 2, versículo 4. No, perdón, estoy al revés. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vea el 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Quiero que vea esto. Perseveren en la oración, les dijo Pablo, y también dice: para que abra puerta, den gracias en la oración, pero también dice: hagan oración también al Señor por mí, para que Dios abra las puertas para el ministerio, para llevar la palabra de Dios. Si el apóstol Pablo necesitaba oración para llevar y ministrar la palabra de Dios, ¿usted cree que en nuestro día usted y yo no la necesitamos, la oración? Claro que la necesitamos. ¿Por qué? Porque comparándome yo con el apóstol Pablo, soy una cosita casi nada, reducido a nada. De manera que si el apóstol, aquel gigante de la fe, necesitaba de la oración para llevar la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermano? Necesitamos orar y ser perseverantes en la oración. Yo quiero decirle una cosa:
¿Orará usted por la iglesia? ¿Orará usted por sí mismo? ¿Orará y le pedirá a Dios para que la iglesia sea edificada, sea unida, sea restaurada y continuemos dándole gloria a Dios? Que Dios se glorifique en su palabra. Necesitamos nosotros orar mucho en ese aspecto. Amén. ¿Sabe cómo escuchará Dios nuestra oración? Número 1, debemos confesar nuestros pecados a Dios, limpiarnos, santificarnos y presentarle a Dios nuestras peticiones, nuestras oraciones y acciones de gracias. Dios no escucha un corazón que tiene pecado, aunque sea su hijo. Si es su hijo, ciertamente Dios le ha perdonado, pero no le ha perdonado estos pecados de los cuales usted no ha confesado. Así es. Hemos restaurado, Dios ha restaurado la comunión nuestra con Él mismo por medio de Jesucristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador. Pero al retirarnos, al alejarse usted de Dios, al menospreciar la gracia de Dios, no es que usted no sea salvo, pero usted está dañando su relación con Dios por medio del pecado, por medio de la desobediencia, por medio de usted ser rebelde a la palabra de Dios. Arrepiéntase. La palabra de Dios, dice muy claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si usted no conoce al Señor, haga esta oración. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Amén. De manera que si no eres salvo aún, tú puedes recibir la salvación ahora. Si ya eres un hijo de Dios, que te has desligado y apartado un poco del Señor, bueno, confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. También dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Porque todo aquel que invoque, dice Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Qué hermosa experiencia. El Señor Jesús, me recuerdo sus palabras, Juan 14:6, tú la sabes. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De manera que te dejo con este pensamiento, te dejo con este mensaje. Solamente en el nombre de nuestro Señor y Jesucristo es que Dios te escucha tus pecados, los perdona, escucha tu oración y Dios quiere que tú vengas a Él, quiere restaurarte, quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Vamos a Dios en oración. Padre, le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de usted y le pedimos perdón, Señor, por cada uno de ellos. Le pedimos que usted, Señor, nos santifique, nos limpie, nos purifique de toda nuestra maldad, de toda nuestra pecaminosidad. No importa, Señor, quién sea el mejor del mundo, todavía es pecador delante de usted. Por eso, en el nombre de Jesús, le pedimos que nos perdone y que la dirección de su Espíritu Santo nos siga llevando hacia adelante, hacia la edificación, hacia la unificación en Cristo. Señor Jesús, unifique la iglesia. Padre, Señor Dios Todopoderoso, bendiga la obra de sus manos. Usted compró la iglesia con su sangre muriendo en la cruz del Calvario. Deles sanidad y deles perdón, Señor, y deles restauración y vida eterna a todos aquellos que no le han recibido aún. Que este día, Señor, hoy es el día de salvación, en este día le reciban como Señor y Salvador de sus almas. Y a la iglesia unifíquela, fortalézcala, restáurela y continúe, Señor, bendiciéndonos siempre. Porque se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Amén. y amén. 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 Bendito sea, Señor. Gracias, Señor.